Pues nací en el 58, en febrero del 58. Me he criado siempre en Bellavista. Me ha gustado siempre, porque siempre me ha gustado. Una niña muy bonita también. Vine pequeñita, con 6 años. Éramos 5 hermanos, mis padres. Mi madre se quería venir aquí porque dice que vivíamos en el campo, en Aray, y que allí nunca íbamos a aprender a leer y a escribir. Yo nací en el Coronil en el año 61, en noviembre del 61, y vivíamos en el campo. Con 2 años se trasladan mis padres aquí a buscar trabajo y a mejorar la vida un poquito. En Bellavista era un barrio muy pobre, entonces no estaba arreglado, pasaban todas las porquerías todas por la calle. No había cuarto de baño, ni había las cosas que hay ahora. Ni agua corriente en las casas. Entonces ya con el tiempo, ya cumplí los 14 y me coloqué en el almacén de aceituna, que entonces era Trueba y Pardo. Y con eso también me pusieron más edad de la que tenía en la cartilla del seguro, que era lo que hacía. Tenía 1 año o 2 más de lo que tenía. Una amiga mía de la fábrica me dijo: Nati, pues mira, en la fábrica están buscando personal. Digo, pues venga, voy a echar la solicitud. Y me llamaron. Yo entré en el 76 y allí me encontré compañera de mi madre. Mari, vamos allá a Tepesa, que están pidiendo gente para trabajar. Y digo, ¿a Tepesa? ¿Eso qué? Dice, de la aceituna. Digo, dice, vamos ahí. Mi madre no me dejaba, pero yo me fui. En los años 60, por poner un dato, se movían más de 45 millones de kilos de aceitunas manzanillas a través del río Guadalquivir, anuales, estamos hablando de anualmente. Y muy importante, siempre se apreciaban mucho 2 variedades de aceitunas, las manzanillas y las gordales, porque organolépticamente eran las que más se conocían en Estados Unidos, en Rusia, en Reino Unido, por sus características. Muchísimas personas, muchísimas familias se vinieron a vivir a esta población precisamente porque había trabajo para toda la familia, sobre todo había trabajo para las mujeres. Voy a buscar trabajo con 14 años y con 14 años entro en Tepesa. Entré de aprendiza de botera. El oficio de botera era de que había unos botes y unas pinzas, y entonces lo que hacía era colocar las aceitunas en un bote alrededor para que todas las aceitunas se vieran bien puestas. Me enseñaron a hacer bote con una pinza hasta que ya va una cogiéndole tranquillo y ya desarrolla tu trabajo. Ya eso era una profesión, porque ya no era recoger aceitunas del suelo, yo ya tenía una profesión. Empecé por cuenta, que ganábamos nada y menos. Por bote hecho, así te pagaban. Yo he rellenado la aceituna, el oso, que es así de gorda. Los 2 kilos, 2 gordas, cuando yo me fui en el 36. A 2 gordas, los 2 kilos. Para tú ganarte 4 pesetas, ¿cuántos tiras de pimiento tienes que meter? Y ya está, y ya está. Las aceitunas las deshuesaban en otra parte y las llevaban para rellenarla. El pimiento se cortaba también una rejilla y dándole un golpe salían las tiras de pimiento. Rellenábamos con la uña, cortábamos el cachito y lo metíamos y así lo íbamos rellenando. Trabajos como el deshueso, el relleno, en los hornos como trabajaban los rellenos, por ejemplo, de pimiento, cómo lo horneaban ellas mismas ese relleno y lo metían dentro de la aceituna, el clasificado, o sea, hay imágenes y vídeos donde plantas enormes en Sevilla y cientos y cientos y cientos de mujeres trabajando en sus puestos, pues deshuesando, clasificando, rellenando. Es un trabajo delicado y pesado. Según la aceituna, unas cabían más, había botes pequeñitos y había botes grandes. Entonces tú ibas, según la aceituna, según el bote que necesitara ese día la empresa, ese día lo hacías tú. En el laboratorio estaba muy bien, porque aquello, verás tú, yo más o menos sabía lo que tenía que hacer, el químico me dijo, me dio las instrucciones, y yo todo lo que hacía era mandato del químico. Éramos máquinas, porque allí si te ponían en el palé, el ritmo que viniera a la caja, tenías que cogerlo y tú tenías que hacer el palé, y tienes que etiquetar. Yo no tenía mi ritmo, tenía el ritmo de una máquina. Lo más fuerte, pues cuando me ponían a cargar containers, que yo no podía seguir, no tenía más remedio que seguir hasta el final.
Y eso para mí fue ya el remate. Si era verano pasábamos muchísima calor, en los techos de Uralita, naves viejas y eso. Y si era en invierno, pues mucho frío, las aceitunas congeladas de frío, y a algunas le salían sabañones, todo eso. Para deshuesar las aceitunas tenían que estar frías. He sido siempre muy friolera y las manos se me quedaban que no me las sentía. Así hay tantísimas mujeres con problemas de artritis y de artrosis y de problemas de reumas y es decir, la mayoría de las mujeres que han trabajado en los almacenes pues tienen muchos problemas físicos como consecuencia de las condiciones de trabajo. El de las condiciones de seguridad, higiene, que se llamaban entonces, lo que hoy es seguridad en el trabajo, seguridad e higiene, y era, allí no se cumplía nada. Pues dejó de trabajar por la enfermedad de las tendinitis, causada por el trabajo repetitivo, y fue cuando ya dejé de trabajar. La infraestructura malísima, malísima, y eso ya te digo, mucho frío en invierno, mucho calor en verano, las sillas eran unas sillas malas que te tenías tú que llevar cojines de tu casa para poder estar un poquito más cómoda. No quería que abriera las puertas estaban cerradas, entonces ahí no entraba aire ninguno. Había días que las aceitunas eran muy malas y entonces nos teníamos que poner en huelga, dejar de trabajar. Era uno de los sectores industriales más combativos que existían en Sevilla entonces, en el seno de los trabajadores, y además un sector absolutamente femenino, es decir, no estaba totalmente feminizado. Había hombres, pero en franca minoría y en mejores condiciones de trabajo, que todo hay que decir. Luchamos para que nos pusieran unas puertas abatibles de plástico, pero luchamos mucho porque claro, por allí pasaban las carretillas, que era la que traían las aceitunas, la que traían los botes. Entonces, ahora hay mandos a distancia que abren las puertas, pero antes se tenía que bajar el carretillero, abrir las puertas. Entonces, claro, eso era pérdida de tiempo que había para las personas. Entonces, nos costó mucho trabajo que nos pusieran esas puertas, pero luchamos y nos la pusieron. ¿Cómo nos la pusieron? Haciendo huelga, que era lo único que entendían esta gente. Gracias a la Inspección de Trabajo muchas veces pudimos conseguir que se mejoraran ciertas condiciones de trabajo, porque la inspección llegaba y veía cómo estaba la línea de producción y cómo se trabajaba, la productividad que les exigían, que las mujeres no podían trabajar en esas condiciones, cómo estaban la mayoría con problemas en las manos, con problemas, los problemas de esto que he dicho, de reuma, de las condiciones. Entonces era una situación tan extremadamente mala, que eso hacía que las personas ya no pudieran soportar aquello, y eso hacía que fueran tan combativas. Conseguimos el comedor, que antes teníamos que comer en la calle, detrás de los cartones, porque no teníamos comedor. Entonces conseguimos un comedor y ya teníamos unas mesas y una silla para poder comer y unas planchas para calentar la comida. Hicimos una huelga y entonces en esa huelga, pues claro, a muchas personas echaron y a otras nos castigaron. Y en ese tiempo pues, me pusieron en el patio todos unos pocos de años, y lo que hacía era pues arrastrar los palés para luego el compañero poner con la máquina las bombonas y acarrear bombonas, limpiaba patio, todo eso en pleno sol, y si llovía pues... Luego estas mujeres, a la vez que aceptaban que ese trabajo era complementario, pero no estaban dispuestas a que ese trabajo complementario llegara a los niveles de explotación al que llegaba. Yo iba con uno del sindicato a este almacén, al otro, y a todos los almacenes que me dieron trabajo vino la inspección. Que yo no había conocido una inspección hasta el día que yo fui a ver al alcalde con la María la Bibi, y llegó antes al almacén que nosotros. Algunas veces nos amenazaban, a nosotros ya nos daba igual, porque si no podíamos trabajar, no podíamos trabajar. Entonces ya nos cambiaban la aceituna o nos cambiaban de bote, era de la única forma que lo arreglábamos. Algunas veces nos costaba mucho trabajo, hasta medio día de sueldo, Era un tipo de lucha como muy fuerte, como muy dura, y donde decían hasta aquí y por aquí no pasamos, y de aquí no pasamos.
¿entiendes? Que hoy es casi como impensable, ¿vale? Y era en plena dictadura. Hombre, que si había que una huelga, pues se hacía y... Hombre, yo también tuve compañeras en contra de decirme que estaban con la empresa, porque empezaron, cuando vieron lo que había formado y que íbamos por buen camino, como dejaron un almacén tan grande, dieron un corte de mujeres de 154. Nosotros es que éramos un grupo más pequeño, entonces sí nos poníamos de acuerdo, nada más que con mirarnos. Además era una cosa que era muy fácil, la aceituna está mal, no la podemos trabajar, paramos. Hubo una huelga que duró bastante tiempo, pero no se consiguió nada. Los de adentro no apoyaban en nada. Y luego ellos estaban en carretilla, nosotros eso no lo podíamos hacer, aunque lo que hubiéramos querido hacer no podíamos hacerlo. Ese esfuerzo físico no lo tenían ellos como nosotros hemos sido todos a veces de esfuerzo. Y ellos los mecánicos, cualquier mujer podía haber sido mecánica, ¿no? Tampoco. En eso sí había una variación y en sueldo también. El de las mujeres y del hombre. No había... Yo no veía que pudiera una mujer aspirar a arreglar máquinas y a eso, ni que un hombre se pusiera porque era más de otra manera, ¿no? No se podía aspirar a eso, ¿no? En esas condiciones que ya para una mujer normal era complicado, pues para las embarazadas era enormemente complicado, porque además es que no les daban una solución, es que las mujeres estaban embarazadas y que yo no sé, yo algunas veces les decía, pero ¿cómo vas así a la fábrica? Es que si no, pierdo el escalafón. Es que si se iban, perdían el escalafón y las llevaban al último lugar, ya no trabajaban más. Es que este era el tema. Es decir, que salvo que el médico les quisiera dar una baja, que no era fácil. En Dos Hermanas o en Alcalá, un médico de la Seguridad Social enfrentarse con las grandes empresas que todo el mundo conocía y que todo el mundo sabía quiénes eran los dueños, pues no era fácil. Ahí éramos fijas discontinuas. Cuando había más trabajo, trabajábamos más, cuando había menos, te quedabas parada. Y ellos en el momento que tenía cualquier problema de cualquier cosa o que te veían que estabas un poquito mala o embarazada o lo que sea, te dejaban parar. Porque la barriga te la ponía chorreando del caldo de la aceituna, todo iba a la barriga, no te dabas cuenta. Ya después, cuando tuve ya a mis hijos, pues ya el trabajo fue diferente para mí. Fue diferente porque había noches que tú no dormías y a las 7 te tenías que levantar. Entonces yo hacía bote y que daba muchas cabezas, chiquitas, muchas cabezas. Ahí queriendo ganar mi sueldo y ahí sí lo pasé ya malamente. Y yo, que tengo 3 hijos, o lo que sea, yo no puedo trabajar yo no puedo trabajar 16 horas. Y mis hijos, la que es soltera y tiene a su madre en tu casa, claro, lo hace. Y a veces, yo qué sé, incluso te decía, pero para el colegio nada más, y entonces pues no faltaba una a las veces que quería ir al colegio para el niño, no iba a las veces. Entonces pues te encontraba en un problema así muy grande a cuenta de eso, sí. Me casé estando trabajando en Tepesa y bueno, la experiencia fue buena al principio, porque yo tuve mi niño, seguí trabajando, estaba estupendamente, luego me volví a quedar embarazada y cuando tuve mi niña que no podía trabajar, entonces pedí excedencia y me quedé fuera de la fábrica. No solamente era en el momento de llegar a la cosecha, que era cuando más trabajo había, sino que después se mantenía una serie de actividades y de tareas que mantenían a muchos trabajadores trabajando. Y eso lo hacían los hombres, que normalmente mantenían la estabilidad, porque se consideraba que era el trabajo, digamos, de mantenimiento que había que tener. Y sin embargo las mujeres estaban sometidas permanentemente a la estacionalidad y a la temporalidad. Digo, fulana no estaba de alta, la otra no estaba de alta, la otra, todas las que fueran ahí al médico no estaba de alta, tenía antes que volver para atrás a la oficina y es porque nos tenían rotando. ¿Y eso cuándo fue?
cuando se formó todo lo que se formó. Muchas veces la empresa no había cotizado por ellas ni la mitad de lo que ellas pensaban. Te decían ellas, yo llevo 20 años, yo llevo 15 años, pero ¿cómo llevabas esos 15 años? Porque cuando eran despedidas por algo, un despido, solamente contaba el tiempo que trabajaban. Mi trabajo ha dado riqueza, ¿eh? Y mucha. Yo me he venido muchas veces con 2 sueldos de BAFE y no han cotizado ni por uno. ¿Qué te parece? A partir de final de los 70, años 80 o así, empieza a mecanizarse el tema de los trabajos en los almacenes. Por lo menos 100 almacenes o más, entre grandes y chicos. Todos desaparecieron. Las aceitunas las siguen comiendo los americanos. Claro. Más, porque están sembrando más olivos. La aceituna de mesa es una mínima parte de lo que es la economía de la provincia, ¿no? Y por supuesto que, sobre todo en los primeros tiempos, pues las mujeres fueron las que más sufrieron el paro. Llega un momento que las boteras se pierden, los pedidos son cada día más cortos. Y entonces había días que estaba sentada de botera, pero si hacía falta irme a la nave a trabajar de faenera, me levantaban. Iba por escalafón. Yo tenía el número 2, entonces yo era de las últimas que me levantaba. Pero me levantaba, no todos los días, hasta que llegó un momento ya que no había pedido de botera. Y entonces ya sí pasamos a la nave del envasado. Lo mejor las compañeras, compañeros también. Pero significó que yo no tenía que depender de mis padres, que yo no le tenía que decir dame para comprarme unos zapatos, dame para comprarme un vestido, dame algo para ir con mis amigas y al bar. Eso significa mucho en una persona, ser independiente económicamente, pues mucho. Hoy lo aprecian menos la gente, pero antes no, antes con 22 años para ti eso era un lujo. Para mí son amigas también. Pues tenía mucho apoyo con ella, porque yo llegaba muy mal, porque tenía una circunstancia bastante mal, tenía una enfermedad y tenía una separación muy dura, y yo tenía mucho apoyo con ella. Ella nos dejaba, es que el tiempo que estuve allí no me dejaban de coger una canasta, no me dejaban, yo me sentía mal porque yo decía, es que me están haciendo mi trabajo. Hombre, a mí me hubiera gustado más estudiar. Siempre lo que he podido he ayudado en la casa, no he ayudado en un buen sueldo porque no lo he tenido, pero para mí el trabajar fuera de casa es lo mejor que hay. Sí, estoy orgullosa, sí.